Buenos días, buenos días a todos. El día de hoy les hablaremos sobre la mujer matemática Augusta Ada Byron King, que es la encantadora de los números. Comenzaremos con la biografía. Ada Byron nació en Londres en 1815, hija del poeta Lord Byron y la aristócrata Annabella Milbanke. Fue una persona original, intuitiva y ambiciosa, que estudió matemáticas, geometría, álgebra y astronomía. Ada falleció en Londres en 1852 y la significación del contenido de su obra no tuvo reconocimiento hasta un siglo más tarde, ya que firmó sus notas con sus iniciales AAL. Fue la primera persona que elaboró un lenguaje de programación para las computadoras que en la actualidad lleva su nombre y se usa en entornos que requieren seguridad. A continuación hablaremos sobre su contexto. Ada nació en el siglo XIX en Gran Bretaña, en una familia reconocida y de poder adquisitivo elevado. Mientras la revolución industrial y el liberalismo, las mujeres con menos recursos económicos acceden a las fábricas y las aristócratas podían recibir una educación dentro del ámbito doméstico, pero continuaba vetado a sus acceso a las universidades y fraternidades. Pudo relacionarse con eminencias matemáticas de aquel entonces y desarrollar su trabajo científico, aunque lo firmó bajo sus iniciales para ocultar que era una mujer. Aportaciones. Lo que se logró conservar fue una parte de su obra, algunas notas y cuadernos, debido a que muchos de sus escritos fueron destruidos por su madre. Uno de esos fue su ensayo Notas, publicado en 1843. Anticipó el desarrollo del software informático actual y descubrió el concepto de bucle o subrutina, que es un instrumento de programación básico en los actuales ordenadores. Este permite efectuar repeticiones de un conjunto de instrucciones. En sus 7 notas, Ada distinguía lo que era la máquina diferencial a la máquina analítica. La máquina diferencial es un artilugio con capacidades de resolver polinomios de segundo grado, mientras que la máquina analítica es capaz de hacer operaciones repetitivas del cálculo matemático al incorporar procesos y elementos de programación elementales. Ada analizó y descubrió el mecanismo de la máquina analítica, una verdadera calculadora, que viene a ser el antecedente de las computadoras modernas, ya que contaba con secuencia de entrada, unidad de proceso, memorización y salida de datos. Además, se programaba con tarjetas perforadas. Otra de las notas de Ada fueron dedicadas a la mecánica de programación de la máquina analítica, en la que se elaboró un programa de ingenio analítico en el cual se calculaban números de Jacob-Bernoulli, en el cual se analizaban órdenes y la correcta aplicación. A base de eso, escribió, resulta muy adecuado decir que el ingenio analítico teje pautas algebraicas, al igual que el telar de Jacquard teje flores y hojas, y en como le explica Nomdedeu. Para ilustrarlo, preparó un programa con el que el ingenio analítico podía calcular los números de Bernoulli. Esta es la representación de la máquina analítica en la que dio su avance Ada. Muestra los números de Bernoulli que vienen definidos por BA dentro del desarrollo polinomio siguiente, en el cual se desprende dando valores a z y n y tras ciertas situaciones en las que cuyos coeficientes recaudan al triángulo aritmético y cuyas filas oblicuas son sucesiones en diferencias finitas, que las máquinas de Bethe podrían tratar mecánicamente, siempre que se les proporcionaran las órdenes oportunas en el programa adecuado. Ada añadió a las posibilidades de que esta máquina ofrecía la herramienta de los subprogramas, con los que solo un paquete de instrucciones es suficiente para que la máquina repita una determinada secuencia de órdenes, cada vez que se le requiera desde el programa principal. Si prescindimos del 1 del lado derecho del triángulo, obtendremos los coeficientes de cada una de las ecuaciones del sistema, que hay que resolver para hallar los números de Jacob-Bernoulli. El diseño de la máquina analítica se basa en la idea de reutilizar las tarjetas encargadas de un procedimiento cada que fuese necesario dentro de un mismo programa. Era un diseño distinto, complicado y muy avanzado para la ingeniería del siglo XIX. Podía sumar, restar, multiplicar y dividir directamente, como también según los planos se debería programar tarjetas perforadas.
La máquina analítica no tiene ninguna pretensión de originar nada, puede hacer cualquier cosa que sepamos ordenarle cómo hacer, puede seguir el análisis, pero no tiene capacidad de anticipar cualquier relación o verdad analítica. Es de su incumbencia ayudarnos a hacer 82 disponible lo que ya conocemos. Está calculada para hacer esto primordialmente y sobre todo está claro por medio de sus facultades ejecutivas, pero es posible que ejerza una influencia indirecta en la ciencia misma de otra manera, porque al distribuir y combinar las verdades y las fórmulas del análisis de manera tal cual que sean los más fácil y rápidamente disponibles a las combinaciones mecánicas de la máquina. Las relaciones y la naturaleza de varios temas en ciencia reciben necesariamente una nueva luz y se investigan más profundamente, fue dicho por Newman en 2000. Colaboraciones y reconocimientos. Alan M. McTurnan en 1937 y von Neumann en 1946 trabajaron en el desarrollo de los ordenadores tal y como los conocemos en la actualidad, utilizando por ello el trabajo de Ada. Ada fue mundialmente reconocida por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, otorgó su nombre a un lenguaje de programación diseñado por Jan Ebrach para reducir errores habituales y difíciles de detectar. En la actualidad, el lenguaje de programación Ada, software de Ada, se usa en entornos donde la seguridad es imprescindible, como la aeronáutica, la gestión del tráfico aéreo o la industria aeroespacial. Existen dos estándares del mismo, Ada 83 y Ada 95. El lenguaje de programación Ada fue presentado oficialmente el 14 de mayo de 1979. En 1991 se construyó la máquina diferencial y funcionaba a la perfección, a lo que demuestra que los diseños de Batkay también habrían sido posibles de funcionar. Ada también colaboró a la redacción de 2 notas para un libro que publicó su marido Will King en 1848 y en el libro Vestige of Natural History of Creation de John Krause. Una de las cartas que Ada escribió a Batkay le propuso la descripción matemática de un juego llamado Solitario, a partir de la numeración de las piezas y la descripción de cada posible movimiento. Además, elaboró una teoría de las posibilidades con la intención de aplicar a las apuestas que ella y Batkay hacían en las carreras de caballos. Se trataba de elaborar una máquina capaz de predecir los resultados, pero no triunfó. Y por último, cabe destacar que son numerosos los reconocimientos que existen en la actualidad de su labor científica, como medallas de la Sociedad Informática Británica y premios que se otorgaron a numerosas asociaciones relacionados con el reconocimiento